Hola, soy Miguel Ángel Arias, editor asociado de Revista Española de Cardiología, y me acompaña el doctor Eduardo Barge Caballero. Él es cardiólogo del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y es el primer firmante del artículo titulado Estado serológico para Toxoplasma gondii en receptores de trasplante cardíaco, un factor pronóstico independiente. Es un artículo seleccionado por el editor como el artículo más destacado del presente número de Revista Española de Cardiología. Gracias, Eduardo, por aceptar la invitación a esta entrevista y bienvenido. Gracias a vosotros. La verdad es que para mí es un placer y un orgullo estar aquí comentando nuestros resultados, nuestro trabajo. Muchas gracias. Coméntanos un poco cómo surge la idea de desarrollar este trabajo. Bueno, como sabéis, la infección por Toxoplasma gondii es algo que siempre ha preocupado a los clínicos que nos dedicamos al trasplante cardíaco. El toxoplasma es un germen intracelular, es un parásito que tiene un ciclo vital bastante peculiar, en el que, resumiendo, el ser humano es el hospedador secundario. Realmente el toxoplasma en un paciente inmunocompetente probablemente no va a producir ningún problema. La primoinfección por toxoplasma sí puede dar un síndrome pseudogripal, pero normalmente sin grandes consecuencias. Sin embargo, en los pacientes que tienen un compromiso de la inmunología celular, del sistema inmunocelular, sí puede producir infecciones. Entonces, esto es típico, por ejemplo, en los pacientes con VIH y en los receptores de trasplante cardíaco, que, como sabéis, están tratados crónicamente con inmunosupresores. Entonces, nosotros siempre hacemos una determinación de la serología de toxoplasma y clásicamente lo hacíamos en los receptores de trasplante cardíaco con el objetivo de saber si esos pacientes deberían recibir algún tipo de quimioprofilaxis por el riesgo de tener infecciones derivadas del toxoplasma, tanto porque el toxoplasma se reactive como, sobre todo, por el riesgo que supone en un receptor que es negativo, que nunca ha estado expuesto para el germen, el recibir un órgano que puede transmitirle la infección, porque en los pacientes inmunodeprimidos el máximo riesgo de tener una infección por toxoplasma con síntomas, sobre todo afectación neurológica, que es lo más habitual, es sobre todo en los pacientes que tienen una primoinfección. Entonces, para eso es para lo que clásicamente determinábamos la serología de toxoplasma en estos receptores. Pero un poco el foco sobre la infección de toxoplasma ha cambiado. ¿Por qué? Porque en el año 2007 se publicó un trabajo en el cual un grupo nórdico, un grupo noruego, en su serie veía que los pacientes que eran seropositivos para toxoplasma antes de ir a un trasplante cardíaco, es decir, pacientes que no tenían un riesgo mayor de infecciones clínicas por toxoplasma, pero que eran seropositivos, tenían un mayor riesgo de mortalidad por otras causas, sobre todo por enfermedad vascular del injerto. Esto en su momento fue difícil de entender. Ellos realmente explicaron sus resultados diciendo que probablemente el paciente que es seropositivo para toxoplasma, que tiene realmente una infección crónica silente para toxoplasma, pues que eso, por diferentes mecanismos inmunológicos, puede a largo plazo aumentar el riesgo de disfunción del injerto por enfermedad vascular del injerto. El estudio generó bastante controversia en el momento que se publicó. Era un trabajo pequeño con 200 y pico pacientes, lo que pasa es que se publicó en una revista de mucho impacto. Tuvo algunas críticas y ya a continuación otros grupos empezaron a valorar esta hipótesis en sus propias series. Después del estudio noruego se publicó un estudio holandés, otro estudio alemán y otro estudio americano, también series unicéntricas en las que realmente no se refrendaba que los pacientes seropositivos para toxoplasma tuvieran de forma independiente una mayor mortalidad. Nosotros quisimos ver esto también en nuestra serie. Bueno, ahora comentaremos lo que hemos visto, pero esto es lo que es básicamente el trabajo que hemos publicado en la Revista Española de Cardiología. Y dos pinceladas metodológicas. ¿Qué pacientes habéis estudiado? ¿Cuántos? ¿Qué perfil? Bien, nosotros lo que hicimos fue realmente revisar nuestra serie desde el principio del programa de trasplante, desde el año 91 hasta el año 2014, y de ahí hemos estudiado a los pacientes de los que conocíamos la serología para Toxoplasma gondii antes del trasplante, que, como digo, es una determinación rutinaria. En nuestro caso, aproximadamente el 95% de la serie tenían este dato en nuestra base de datos, y esto son 657 pacientes. Lo que hicimos metodológicamente, básicamente, es un seguimiento a largo plazo de estos pacientes, el seguimiento medio es de unos 8 años, y hemos analizado varios endpoints. El endpoint primario es la mortalidad global, y también hemos analizado otros endpoints que nos parecían de interés, como un combinado de muerte por causas cardiovasculares o necesidad de retrasplante cardíaco en el seguimiento, la incidencia de enfermedad vascular del injerto, la incidencia de neoplasias, de infecciones diferentes a
a toxoplasmas. Básicamente eso es y de rechazo agudo. Eso básicamente era lo que hemos estudiado, lo hemos analizado pues, con los métodos de análisis de supervivencia habituales, tanto univariantes como multivariantes. ¿Y qué habéis encontrado? ¿Cuáles son los resultados fundamentales? Bien, pues en nuestra serie lo que hemos visto es que los pacientes con una serología positiva de toxoplasma antes del trasplante efectivamente tienen una mayor mortalidad a largo plazo, un incremento moderado de la mortalidad, nos salía un HR de 1,31, pero esto en el análisis univariante. ¿Qué ocurre? Que los pacientes con una serología positiva para toxoplasma son pacientes de más edad en el momento del trasplante, casi unos 8 años de media, que esto es muy relevante para el análisis de la mortalidad a largo plazo, evidentemente, y además eran pacientes con mayor carga de factores de riesgo cardiovascular, son mayor proporción de diabéticos, un índice de masa corporal más alto, más hipertensión. Entonces, el análisis univariante, probablemente en este caso, nuestra hipótesis es que estaba confundido por estos factores. En el análisis multivariante, este efecto teórico de la serología de toxoplasma sobre la mortalidad se perdía. ¿Vale? Entonces, de hecho, simplemente con el análisis básico por factores demográficos, por edad y sexo, ya los hazard ratios se quedaban en 1,1. Porque hemos hecho dos modelos, un modelo básico haciendo un ajuste por edad y sexo, como digo, y un segundo modelo ampliado con otros factores de confusión. Pero realmente el efecto sobre la mortalidad de la serología de toxoplasma no se demuestra independiente, porque cuando uno hace un ajuste multivariante, pues ese efecto desaparece. Sobre otros eventos tampoco hemos visto un impacto muy claro de la serología de toxoplasma. Sí que hay un incremento en el análisis univariante de la incidencia de neoplasias. Hasta el momento no hay ningún dato en la literatura que sugiera que el toxoplasma puede tener algo que ver con las neoplasias, ni siquiera la quimioprofilaxis, pero igualmente, como en la mortalidad, las neoplasias, una vez que uno ajustaba por edad y por otros factores de confusión, el efecto se perdía. Sí que hemos visto un incremento que es independiente del riesgo de rechazo agudo, y esto quizá se puede explicar porque los pacientes con serología positiva para toxoplasma, como digo, tienen una infección crónica silente por el germen, y esto quizá hace que su sistema inmune esté más hiperactivado y pueda aumentar el riesgo de rechazo. Pero realmente en nuestra serie ese pequeño incremento independiente del riesgo de rechazo no se correlacionaba con un problema de incremento de la mortalidad. Realmente porque muchas veces en este tipo de trabajos los rechazos que nosotros diagnosticamos y considera un evento son rechazos asintomáticos, que tú lo diagnosticas con una biopsia pero realmente no está comprometiendo al injerto. Entonces sí que hay una incidencia acumulada de ese evento, pero no es un evento relevante para el pronóstico del paciente. Entonces un poco lo que nosotros hemos concluido, y nuestros resultados van en línea de los otros trabajos que se publicaron después del primer trabajo nórdico, es decir, también otros grupos han encontrado resultados similares. Parece que quizá la relación entre la serología positiva de toxoplasma y la mortalidad o el pronóstico de los pacientes trasplantados tiene más que ver con un problema de sesgo de confusión que con una relación causal real. Seguro que nuestros lectores se preguntan por la repercusión clínica que puede tener estos resultados. ¿Y debemos hacer algo diferente con un paciente toxoplasma positivo a la vista de estos resultados? Bueno, la pregunta es pertinente y realmente, a ver, yo lo que diría de estos resultados es que lo que te dejan es relativamente tranquilo, ¿vale? Porque claro, sería preocupante que uno tuviera que cambiar su actitud por el hecho de que un paciente fuera toxoplasma positivo, o que eso creyera, o sea, el clínico creyera que ese paciente puede tener peor pronóstico después del trasplante. Realmente nuestros resultados, que son concordantes con otros grupos y rebaten la hipótesis inicial, lo que te indican es que aparentemente no hay una diferencia en el pronóstico de los pacientes, y eso pues en la clínica realmente tampoco te debería llevar a tomar ninguna decisión especial que el paciente sea toxoplasma positivo. Es verdad que en los pacientes toxoplasma negativos, esto, como digo, por el riesgo que tienen de sufrir una infección clínica derivada de toxoplasma, sí que hacemos una quimioprofilaxis durante 6 meses con pirimetamina, pero bueno, esto ya se hacía antes de tener este tipo de estudios, porque digo que esto afecta a los pacientes que tienen una serología negativa, porque es otro el foco que se pone en la infección. Háblanos un poco, en tu opinión, de perspectivas futuras. ¿Y realmente crees que con resultados como los obtenidos se cierra este debate o no? Bueno, a ver, el problema de esto quizá es que el debate lleva tiempo, porque ya digo que la hipótesis inicial, el primer estudio, se publicó en el año 2007. Ahora tenemos al menos, ya digo, 3 estudios que rebaten esa hipótesis. Son todos estudios unicéntricos, de tamaño muestral intermedio, varios cientos de pacientes, pero no hay estudios todavía a más escala. Y aunque yo personalmente creo que con esto quizá el debate quedase zanjado, a veces para rebatir una hipótesis que entra con mucha fuerza es necesario tener una carga mayor todavía de argumentos en contra. Entonces,
Yo creo que este debate probablemente no se cerrará hasta que se analicen los registros multicéntricos. Evidentemente esto no es susceptible de un ensayo clínico porque no hay ninguna intervención que estudiar, pero sí que es verdad que la asociación entre la serología de toxoplasma y el pronóstico después del trasplante, quizá ahora lo que tengamos que hacer para estudiarla es ir a registros multicéntricos. Nosotros en ese sentido tenemos una iniciativa que está aprobada por la sección de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología para hacer un análisis del Registro Nacional de Trasplante Cardíaco al respecto. Y bueno, que el análisis está realizado y bueno, tenemos que publicar el artículo, pero realmente puedo avanzar que los resultados son bastante parecidos a los que nosotros vemos en nuestra serie. Pues muchísimas gracias, Eduardo, y enhorabuena por esta brillante contribución con Revista Española de Cardiología, y a ustedes pues muchas gracias por su atención.